¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera y por supuesto a Radio La Nueva República, recordándoles nuestro hashtag Voces del Periodista. Gracias, Daniel Gutiérrez Morano, Milton Partida, David Hernández, Víctor Melara, Osiris. Muchísimas gracias siempre a la colaboración de Jonathan Álvarez. Y que creen, amigos queridos, estamos de manteles largos nuevamente y es un privilegio decirles, antes que nada, tener en los micrófonos con su análisis al maestro Daniel Marmolejo. Él es un gran productor, escritor, académico de primer nivel, el maestro que ha sido multipremiado precisamente por su trabajo con las cámaras y de análisis también. Es un privilegio, maestro Celeste, qué gusto verte. Daniel Marmolejo, tenerte aquí. Muchas gracias. Y imagínense, si ustedes van a decir qué está pasando, bueno, está pasando que estamos con la productora Cuarta República del maestro Daniel Marmolejo. Imagínense nada más que, entre otras cosas, el maestro Daniel Marmolejo, y ustedes lo saben, Homo ex novo, es parte fundamental de lo que es esta mancuerna en cuestiones de producción con el nuevo programa del gran escritor, analista, el maestro Daniel Stulin, un investigador maravilloso. Extraordinario, un hombre fuera de serie. Fuera además, de serie y además amigo del Club de Periodistas. Exactamente. De Voces del Periodista. Y fíjense, queridos amigos, que tenemos el privilegio enorme que él forma parte, él ya fue premiado por el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo y él forma parte también de nuestro jurado calificador del Certamen Internacional de Periodismo. Así es que un saludo enorme al maestro Daniel Stulin, @Stulin Daniel. Y bueno, pues tener al maestro Daniel Marmolejo es una cita obligada para tocar temas de actualidad, ¿no? Uy, sí. Y bueno, no podemos dejar de escucharte sobre un tema que, bueno, es insoslayable. Hemos hablado en diferentes programas. Hace unos días, queridos amigos, hicimos un programa sobre la disección del huachicoleo con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, precisamente en la parte histórica, ¿no? Cuándo empezaron estas prácticas, desde hace muchos años, pero cuándo de alguna manera se empezaron a institucionalizar o a permitir, porque no se puede pensar ni decir de otra manera, que fue precisamente el crecimiento exponencial desde el sexenio de Vicente Fox Quesada. En este tenor, y habiendo ya tocado esos temas, yo quisiera preguntarte, maestro querido, la parte muy actual. Se habla del huachicoleo, nos dicen que si las pipas, nos dicen que los ductos, pero hay muchas cosas alrededor y yo te pediría de favor que nos posiciones en cuál es el estatus, las maneras del huachicoleo, el terreno por el cual circula, digamos, el huachicol. Res publica non dominetur. Lo que es público no es privado. Exacto. Estamos en un momento en el que yo, como muchos mexicanos, Celeste, indudablemente tú, sentimos estupor. Porque una república como la nuestra, que teóricamente es democrática, está siendo avasallada en todo su territorio. Agua, oro, plata, petróleo, recursos fundamentales y estratégicos están siendo todos los días extraídos sin control, sin moderación. Y el huachicoleo está viviendo ahorita una exposición a nivel público de algo que estaba tapado en una olla express. Exacto. En donde todos los niveles de gobierno, sindicatos y personas incluso con necesidades apremiantes viven, dependen, y otros verdaderamente deben de estar en paraísos fiscales, debido a que al menos tenemos 3 niveles operativos del huachicoleo.
Como tú comentabas, el tema de los ductos, que ha causado muchas molestias a los ciudadanos debido a que se han venido cerrando los ductos. El segundo de ellos, el carrusel de las pipas. Entraban las pipas, llenaban las pipas, daban 2 o 3 vueltas, doble facturación. Y el tercero, Celeste, el flujo por el Golfo de México en trayectos que van de Campeche a Tamaulipas, llenando barcos, flotillas de más de 90 a 100 barcos con 800,000 litros de combustible. ¡Qué barbaridad! Cada barco. Una flotilla, para hablar en términos... Flotillas, sí, flotillas, casi como si fueran ovnis flotillas. Equivale esta actividad aproximadamente a 4,000 pipas, moviendo en cabotaje un barco. Y el total de dinero, imagínense, nada más chécate este dato, ¿sí? Cada barco transporta aproximadamente más de 15 millones de pesos. Estaríamos hablando de 1,520 millones, 1,500 millones de pesos de recursos energéticos de la nación, que decíamos lo que es público no es privado. Exacto. Moviéndose todos los días con el contubernio del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que pues ahí está el señor Carlos Romero de Champs, que es un personaje transeccional. Entonces, tenemos la flotilla, más de 1,520 millones por la flotilla, y esto hay que multiplicarlo por la frecuencia de carga y descarga de las flotillas al año. Creo que es donde más, ¿eh? Exactamente. Sí. Imagínense, queridos amigos, los puntos fundamentales que nos dice el maestro Daniel Marmolejo. No solamente hay un cierre de ductos, el cierre de ductos se da por la ordeña a estos ductos, que esta ordeña se debe de dar, se ha dado más bien, por complicidad y con auxilio desde la misma matriz, digamos, desde el mismo Pemex. Si no, no fuera posible hacerlo. Incluso se necesita herramienta muy especializada. Sí. Eso ya lo hemos escuchado. Por otra parte, se hablan de las pipas, algunas pipas que no es que físicamente se carguen, en qué momento, es el volumen de lo que es. Y por qué la necesidad ahora de que realmente ahora sí las pipas surtan. Pero hay algo bien importante que queremos precisar. Probablemente usted a esta altura ya lo conozca, pero si no, es bueno recapitular. Queridos amigos, en Pemex, en la documentación que encontró el actual gobierno, bueno, hay una serie, digamos, de pedidos de dinámica de cada gasolinera, a quien le surte, no nada más las gasolineras, pero digamos, donde tienen su base de pedido. Sí. Entonces hay una base de pedidos que está registrada oficialmente en Pemex, no es algo que esté inventando nadie. Ahí está una base de pedidos de con qué frecuencia se tienen que surtir y qué cantidad solicita cada una de estas entidades que se les surta. Así está, así han facturado durante muchos años. X número de litros y bueno, pues con cada frecuencia. Resulta que pues ahora nos enteramos, y seguramente desde hace mucho tiempo lo sabían, que esa parte del Pemex oficial se facturaba, pero había otra parte de un Pemex paralelo, no oficial, y un Pemex guachicolero, porque no hay otra forma de decirlo, con cómplices desde adentro, que facturaban, que vendían la otra parte. Supongamos, por darles un ejemplo, si una gasolinera necesita 100, el número 100, digamos un 100%, aproximadamente el 40% de lo que de su necesidad era lo que facturaba, era lo que está oficialmente registrado en Pemex. El otro porcentaje mayor, por cierto, es el que compraban al huachicol. Bueno, ¿qué sucede? Ahora, esto también tiene que ver con el desabasto, independientemente de las compras de pánico que se están atizando desde las redes, desde los mismos medios de comunicación, que yo creo que algo tendrían de intereses con
el sistema que permitió y que abonó a este incremento a la corrupción de una manera tan desmedida para depredar la riqueza nacional. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, que esta excedente de demanda, peor aún, complica las cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahorita, como están observándolos, el huachicoleo no está surtiendo. No está surtiendo el huachicol, o sea, el otro 60% no se está surtiendo. Se está surtiendo lo que oficialmente piden las gasolineras, que es menos de la mitad de sus requerimientos reales. Entonces, eso es parte de lo que está pasando independientemente de todo. Debemos de saber y de entender que el gobierno mexicano actual está investigando, está viendo qué es lo que debe de hacerse. Esto yo creo que no fue una cosa de bote pronto. Yo creo que tampoco se podía dar aviso. También no hay tantos conductos como para prever cómo le van a hacer, si simplemente con lo que estamos diciendo de las gasolineras, pues podemos entender que extra de esa mentira que se supone que oficialmente consumían, pero ¿qué es lo que piden? Oficialmente es lo que se les debe de surtir porque es lo que está registrado. Y miren ahora qué tanto se sabrá qué cantidad de gasolineras básicamente vivían del huachicol. Así es que es bien interesante. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Vamos ¿Qué más? A un corte. ¿Quieres agregar algo ahorita? La gran responsabilidad de Rocío Nale. Exacto. En este tema. Exacto. Sí. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Sí. Estamos de manteles largos con el maestro Daniel Marmolejo. Maestro querido, compartiste algo tremendo que no se ha filtrado mucho, que no se sabe mucho, como es la otra parte del huachicoleo que no se ve, que está en las aguas circulando, ¿no? En el Golfo. Y bueno, esto, fíjense, teniendo una reflexión solamente como un dato histórico y recordando también algunos datos interesantes que nos daba el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, a quien le enviamos un saludo, sobre esa autopsia del huachicoleo que hizo. Fíjense nada más, maestro, desde Vicente Fox se habla de la desaparición de excedentes petroleros, o sea, del producto del petróleo, se desaparecieron los excedentes petroleros, extra de que fue creciendo de una manera exponencial todo latrocinio para la patria. Eso es traición a la patria. Traición a la patria. Bueno, ¿qué sucede? Te escuchamos, si pudiésemos retomar, me dabas unos datos muy importantes en el corte para compartirlos con nuestros amigos. Pues mira, Celeste, no ha habido punto de inflexión que cambie la gráfica y que haga reversible el efecto del huachicoleo. Al contrario, se potenció. Con Fox, de 210 perforaciones a 1,600 con Felipe Calderón. Ahora. Quiero hacer hincapié en algo. Felipe Calderón estaba muy vinculado al tema energético y petrolero durante el gobierno de Fox, incluso hacia la parte final. Y no olvidemos que la comparsa de Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho, en el sector petrolero, ahí está, claro. Y no olvidemos que la familia Fox, vinculada con oceanografía en su gobierno. Exacto. ¿Y qué pasa después? No es coincidencia. No es coincidencia. No, para nada va a ser coincidencia. ¿Qué pasa entre entre Calderón y Peña Nieto? Okay. La cantidad de perforaciones creció hasta 10,363. Es decir que en 10,363 lugares diariamente en el país hay sucursales de huachicoleo. Me parecen pocas. Qué barbaridad. Porque pinchan con una facilidad. Desde Pemex, la torre de Pemex se informa en el momento en el que el monitoreo va en flujo y en ese momento empieza la extracción masiva en todo el territorio nacional. Entonces la gráfica ha sido una vertical ascendente impresionante en muy pocos años. Entonces tenemos 3 sexenios de extracción. No hay que olvidar que un exdirector de Pemex estuvo en la prisión, Jorge Díaz Serrano.
Exactamente. Ese es un buen elemento a valorar, porque creo que los últimos también tendrían que estar en prisión. Indudablemente, ¿eh? En este tenor mucho se habla de una parte de chivo expiatorio de Jorge Díaz Serrano, no quitándole la culpa que pudiese haber tenido, sino que no era únicamente, ¿no? O sea, no. Que ahí fue una bueno, no compartió, se llevó la parte de los demás que también pudo haber tocado. Pero sin embargo, eso era peccata minuta, si estamos hablando de todo lo que ha sucedido después. Eso era poca cosa a lo que sucede está sucediendo ahora. Y maestro querido, sí, Celeste, independientemente de que por favor nos vuelvas a posicionar en esta cantidad enorme del huachicoleo que circula por el mar, que navega, marítimo, ¿no? Sí. Marítimo. Es muy importante esto. Y es importante analizar lo que significa para cualquier gobierno hacer lo que está haciendo el actual gobierno. Sí. De entrada lo puede hacer porque no tiene ligas, porque es una persona que tiene la frente limpia, sí. Y en ese momento si no, no pudiese hacer. A lo mejor hubiese habido cualquier intentona de arreglar esto, no se podía por las complicidades, al parecer, por lo que se está surgiendo literalmente de la tierra, ¿no? Así es. Sí, maestro. Pues para redondear el tema de la transportación marítima de petróleo, una flotilla tendría el equivalente a casi 11 casas blancas de la gaviota. Eso en ese sentido. Una flotilla. Una flotilla de barcos. ¿Y cuántos? Pues no sé, pudiésemos decir que a lo mejor el flujo se alternaba 3 veces por semana, ¿no? Imagínense. Tentativamente. Entonces estaríamos hablando de una producción de casas blancas de más de 33 semanales, ¿no? Aproximadamente. Por eso cuando se veía el tema de la Casa Blanca, muchos valorábamos que era la puntita del iceberg, que esto es algo estructural, es algo muy profundo. También quiero decirte, Celeste, que un líder sindical también estuvo en prisión, el antecesor de Carlos Romero Deschamps, La Quina. ¿Sí? Joaquín Hernández Galicia. Joaquín Hernández Galicia, que estuvo muchos años y que señaló específicamente que Salinas de Gortari lo intentó matar. Y además, de alguna u otra manera, también sin quitar ninguna circunstancia de cualquier cosa, obviamente mucha la lectura fue una venganza política y una visión nacionalista que había en que tenía y que denunció en su momento también otro tipo de intentonas, digamos, en contra del patrimonio nacional. Esto, independientemente de cualquier otro tipo de faltas, mucho el desprestigio fue precisamente también porque no iba de acuerdo a los intereses, así como posteriormente se ha protegido a quienes coincidentemente pues han ido acompañando toda esta escalada tremenda de delincuencia organizada, de corrupción organizada, o como usted le quiera llamar, porque si esto no está organizado, dígame qué está, ¿no? Yo creo que ni siquiera ellos saben todo lo que se roban. Yo creo que hasta entre ellos se mienten. Que no hay una valoración, puede haber una valoración general, pero que entre lo que se evapora, lo que se va por el Golfo, lo que se va por debajo de la tierra, los grupos del crimen organizado, lo que se llevó de Odebrecht. Recordemos que hubo un aparente suicidio, dicen, del comisionado del IFAI. Desde la torre. Cuando todos los que están vinculados a Odebrecht en el continente han sufrido atentados a sus vidas, ¿no? Exacto. Estamos realmente en aquello que el gran poeta nos dijo: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Sin embargo, tú hacías una valoración muy importante, así en términos de lo que le toca a este gobierno, y ahora que recobraba yo a Ramón López Velarde con La Suave Patria, la gran responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, no vinculado a las mafias de Pemex. Entonces esto es muy importante, Celeste. Yo creo que también es digno de análisis el capital político, qué es el capital político
y en este caso, ¿por qué pesa ese capital político? ¿Y qué mueve a ese capital político? En este caso hay veces que nos han hablado mucho de capital político de diferentes personajes del pasado y nos decían que porque había alguien que decía que un político pobre era un pobre político u otro tipo de conceptos, y a eso se le llamaba tener mucho capital político porque tenían muchas redes de complicidades. Independientemente de esto, hay otro capital político que estamos viviendo los mexicanos y que desde hace muchísimos años no se daba, que es el capital político que da el pueblo, que da la ciudadanía, que resistió 18 años Sí. intentando de posicionar como presidente de la República a un líder que en vez de crecer fue creciendo Claro. en la percepción de la gente. No obstante de los ataques que se le dieron cuando no tenía ningún poder más que el de la gente, Sí. cuando se le denostó insistentemente en medios de comunicación o de incomunicación o de cualquier o de propaganda, vaya usted a saber. Lo que sí les digo es que todas esas circunstancias y esas campañas finalmente dieron al traste, pero con los propios medios. El pueblo mexicano se fue dando cuenta, fue tanto el cinismo, que el pueblo mexicano se fue dando cuenta de lo evidente. Sí. En un principio decíamos, híjole, te repetían hasta el cansancio que alguien, que Andrés Manuel era un peligro, Oh, sí, el que mantra, ¿no? y una bola de cosas, ¿no? Que ya para qué les repito si ya Sí. las escuchamos. Pero ¿qué pasó? La agudeza del pueblo mexicano después de tantos años de ser golpeado y la lógica del sentido común es lo que lo fue posicionando. Y muy por debajo fue el pueblo de a pie caminando y articulándose para defender su voto. Claro. Lo digo por debajo en el sentido de a pie, en de ir cuesta arriba y caminando, pues también caminando se hace camino al andar y se va fortaleciendo. Perdón. Entonces, ese capital político es totalmente diferente. Y por otra parte también lo que impulse a ese capital político, pues puede ser y definitivamente la variable de el impulso por el poder, simplemente por un poder que no puede solucionar lo que es su obligación, es muy diferente a un poder de amor al pueblo. Sí. ¿No? Entonces, hay que agradecer, hay que valorar, porque pues está dando la cara, está haciendo lo que ni siquiera quienes votamos por él, ¿no? Y mucha gente hubiese imaginado de dar este tipo de golpes a la corrupción. Entonces, para aquellos que tratan de manipular utilizando en que a qué hora se detiene alguien que no está combatiendo la corrupción, si no es esto el combate a la corrupción, ¿qué es? Le está dando al núcleo, que es el económico, son los intereses. Ya la parte jurídica vendrá en el momento que tenga que venir y por las razones que tengan que ser. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista, con el maestro Daniel Marmolejo, con esta frecuencia maravillosa y con esta tecnología de la productora Cuarta República, sí, del maestro Daniel Marmolejo. Queridos amigos, recapitulando, maestro querido, y haciendo un poco de historia, veamos nosotros cómo se van tejiendo los intereses. Nada más un poquito para recapitular y darnos cuenta de los hilos. Recordemos y vayámonos al sexenio de Vicente Fox. Muy bien. Ese en el que se perdieron excedentes petroleros. Posteriormente era el secretario de Energía, Felipe Calderón. Por supuesto. Por alguna extraña manera que hay quien dice que fue precisamente por la presidencia de la República, bueno, pues hubo ahí desencuentros
Recordemos que estaba la señora Martita Sagún, muy mencionada, posteriormente el licenciado Krill, ¿no? Se Por mencionaban. supuesto, sí, como los posibles. Y bueno, pues parece que ahí había ambiciones por parte de Felipe Calderón. ¿Y qué sucede? Pues que él se le despidió de una manera muy evidente, fue muy público, de la Secretaría de Energía, me parece, Claro, ¿no? Bueno, sí. ¿qué pasa posteriormente? Pasa un tiempo y después el que había sido secretario de Gobernación, o que fue secretario de Gobernación, ¿no? Pues después, pero que había sido, que en ese momento era gobernador del estado de Jalisco, Ramírez Acuña, destapa a Felipe Calderón como presidente. Y entonces obviamente pues hubo un enojo de Vicente Fox y una forma de pensar, bueno, ¿quién se sale del redil en aquellos entonces cuando los presidentes son los que decían, para que alguien destape a un candidato que no fuera Vicente Fox? Bueno, fue este señor Ramírez Acuña. ¿Y qué pasa? Fíjense, amigos, en esa época, y nada más recapitulando, en Voces del Periodista, ese día estuvo con nosotros en el programa el doctor Juan Ramón Jiménez. Y yo platiqué en la mañana con él, oye, ¿qué pasó en este sentido? Vimos en la televisión, me fijé que en la televisión salió el señor Luis Telles Kreuzler a dar el aval al señor Ramírez Acuña y aplaudir la candidatura de Felipe Calderón. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién es este señor Luis Telles Kreuzler? Entre otras cosas, bueno, ni más ni menos que independientemente de que se tuviera cargos, que estaría prohibido que tuviera otros extra fuera de la nación, sí, bueno, claro. Se podía ver en el internet, ¿verdad? En el grupo Carlyle, pues que era el representante en México del grupo Carlyle. Entonces dijimos, caray, ya que el vocero del grupo Carlyle le aplauda a Felipe Calderón y al señor Ramírez Acuña por haberlo propuesto, dijimos, aquí hay algo, y eso lo comentó el doctor Juan Ramón Jiménez. Se invitó a nuestros queridos amigos radioescuchas en ese momento a que fueran viendo en internet el grupo Carlyle, quién era el director, por qué, a qué se dedicaba el grupo Carlyle, que era energía, y decían defensa, elegantemente por no decir vendedores de armas y fabricantes de armas. Y así como esto, van surgiendo y se van hilando muchas cosas. Vamos viendo cómo viene este sexenio en lo que tú comentas, en el cual fallece de manera poco clara, Juan Camilo Muriño, y bueno, no sé qué tuviera que ver el que él representaba, o al menos se veía muy evidente el grupo Repsol, los grupos españoles, en cuanto a los logros que se dieron de ceder por parte de México para esos intereses. Claro. Y que a lo mejor el grupo Carlyle no le haya parecido tanto, bueno, uno no sabe, ¿verdad? Hay tantas cosas que pudieran sacarse de conclusión, pero sin embargo los hechos están, maestro. Felipe Calderón concesionó a empresas españolas contratos por 40 años para la sobreproducción de energía eléctrica, por más del 40%, cuando solamente por cuestiones estratégicas se requería si acaso un 10%. 40 años. Sobre excedente, o sea, es un excedente, pero es innecesario además, ¿no? Felipe Calderón, pues es un personaje muy vinculado a los consejos corporativos de las empresas españolas energéticas. Lo que vemos, Celeste, son traficantes de influencias en cargos públicos de los más importantes del país. Por eso no nos asombraría que una empresa como Dragon Sea Dragon de México, es uno de los principales arrendadores de plataformas a Pemex por 2.838 millones de dólares. Ni más ni menos. Entonces, si tratásemos de configurar concesiones, subarrendamientos, paraísos fiscales, huachicoleo, presidentes en el poder, aviones que se caen, personajes que se van a prisión, unos y otros llegan a depredar todavía aún más, el caso de Romero Deschamps, vemos que el país estaba en manos de la caquistocracia, el gobierno de los peores. Exactamente. Fíjense, amigos, cómo podemos ver hay tentáculos de poder de que no son evidentes o muy evidentes, qué tanto se manejaba y habrá en
pues que no se alcanza a ver todavía. Por lo mismo, hay que ser cautos, hay que apoyar a quien está combatiendo esto, que no es poca cosa, y la responsabilidad es de todos nosotros. La molestia de no tener gasolina, bueno, no tiene la culpa el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco nosotros. Tampoco es falta de estrategia, porque hay quien dice, ¿por qué no tuvo una estrategia? A ver, dígame ustedes cuáles. Hablar con las mismas pipas que traían y llevaban a ambas partes. Había otras que no, pero digamos, habrá otras que no, pero no es lo suficiente y se está haciendo todo lo que se puede. También cuántas gasolineras, vaya usted a saber, no tengan algún popotito donde les llegue el huachicol también. Claro. Y que por ahí haya gasolina del huachicol y que no lo puedan decir, porque pues nada más les surten el 40% y oficialmente nada más pueden mover ese 40%. ¿Por qué? Porque ahorita sí hay autoridades dando seguimiento a todo esto. El ejército. Exactamente. El ejército ha tomado las bases petroleras del país. Celeste, creo que México es el único país en el mundo que en este momento está exorcizando sus demonios. Esa figura es muy cierta, maestro. Y bueno, de alguna manera, fíjense nada más, todavía, causaría hilaridad de no ser esta situación tan delicada, el que haya entes, obviamente, y probablemente ligados a esos mismos intereses, o si no están ligados a esos propios intereses, pues que carezcan mucho de su capacidad tanto de informarse o de reflexionar, y que carezcan de sentido común, o si no, pues que tengan el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? También, exacto. Entonces, cualquier cosa que pudiera hacer, usted califique. Sí. ¿Qué resistencias hay? Veamos qué medios están manejando y cómo la supuesta información, qué lectura le dan. Qué ganas de estar promoviendo el hecho de que no hay gasolina, qué barbaridad. Pues obviamente, si ustedes analizan la información que nos da el maestro Daniel Marmolejo y usted lee otros análisis y datos duros que se han dado, investigamos un poquito, que ejercitamos nuestro sistema como nuestro, pues sí, una forma, digamos, de deliberar con uno mismo, de lo más elemental, una reflexión. Nos damos cuenta, pues, de que estas resistencias son fuertes, van a seguir fuertes, y bueno, vamos a tener que, no solamente con el huachicol, ya se acabará o se controlará el huachicol, y nosotros, se retomarán todos los ductos y retomaremos en este sentido nuestra vida. Pero, pues seguramente de aquí derivarán otras cosas, pero hay que hacer limpieza. Y aunque decía desde su campaña Andrés Manuel López Obrador que las escaleras se barren de arriba para abajo, hay quien está con la totalmente y legítima, una legítima necesidad de decir que se juzgue a fulano, a sutano. ¿Dónde están los peces gordos que Fox no agarró, que Calderón no agarró, que nadie agarró? Sí, ¿no? Bueno, vamos esperándonos, no es cualquier cosa. No. Finalmente, el golpe y el dolor más fuerte de esos personajes es lo que se está barriendo. Sí. Ya vendrá otra parte. Y yo creo que hay que entender que en las estrategias hay secrecía, debe de irse a investigaciones, se tienen que sustentar. Vaya usted a saber que no tengan ya sustentado, pero es una estrategia. ¿Qué será? ¿Qué no será? Bueno, tengamos confianza y vamos precisamente a no apoyar, no al huachicoleo. Maestro no apoyar querido. Al huachicoleo, manotazo al huachicoleo. Exacto. Se dio un manotazo al huachicoleo. Andrés Manuel tiene una cualidad, toma a todos por sorpresa. Porque en un mes y días, este país se está cambiando
un giro de timón impresionante. 180 grados. 180 grados. Entonces, estamos en esa lógica, no al huachicoleo, y creo que es un clamor popular, ¿no? Por eso más de 30 millones lo vieron positivamente a él. Exactamente, y fíjate, el programa que grabamos en días pasados, Sí, maestro querido, precisamente se llama #AMLO Paradigma 180. Mira, y no imaginamos todo esto más, además todo esto, y regresaremos también a todo lo que ha sucedido, también esos tipos de accidentes y cosas turbias también, tremendos. En épocas recientes. Todo muy lamentable, pero que nos deja mucho que pensar. Vamos a un corte y no tardamos, queridos amigos. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. También véanos en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC. Y ahorita, gracias a la producción, al equipo de producción, a don Jorge, a don Daniel, aquí los Danieles, ¿verdad? Gracias. En el equipo de la Cuarta República, Paulina, muchísimas gracias. Queridos amigos, con el maestro Daniel Marmolejo recopilando, vemos cómo ha habido accidentes, pues como muy oportunos, vemos diferentes personajes desde hace varios años, ¿no? Desde José Ángel Conchelo, Manuel Luthier, en fin, muchos desgraciadamente, recientemente también el muy nombrado precisamente accidente en que fallecieron la ex gobernadora de Puebla y su esposo, el senador. Exgobernador también, sí, efectivamente. Pues muchos personajes que no están alejados de los energéticos, como en el caso de Rafael Moreno Valle. Recordemos que el gobierno de Puebla compraba combustibles a gasolinerías huachicoleras en Puebla. Entonces facturaban la compra de combustible y este combustible pues era suministrado a través del huachicol. Puebla, uno de los estados con mayor robo de combustibles en el planeta. Reforma petrolera, ¿no? Para dar y regalar, fue la gran reforma que hemos nosotros visto. Son como unos gremlins. ¿Te acuerdas de la película de los Gremlins? Estos que con cerveza se multiplicaban y hacían desastre y medio. Yo veo aquí a los Gremlins, ¿no? Todos estos personajes son verdaderamente mafiosos, son capos y desgraciadamente también pues han ocupado cargos importantes. Aquí es donde yo me pregunto si el salario de ellos o sus pensiones eran realmente algo que les preocupara, Celeste. Bueno, ese es un buen punto, maestro querido. Y bueno, pues aquí yo te pediría un poquito recapitular lo que es el tema para que lo tengamos muy claro, muy cierto en las diferentes, los diferentes veneros, digamos, del huachicol, independientemente de que hay otros, ¿no? Como puedan ser los financieros, lo que no vemos, ya platicaremos con el doctor Juan Ramón Jiménez también sobre esos temas próximamente, pero independientemente de esto, claro. Pues es la parte marítima lo que nos traes datos que son realmente asombrosos y que rebasan con mucho lo que sabemos, lo que conocemos simplemente por tierra, ¿no? Simplemente por tierra. Pues mira, lo que pasa realmente es de que como los mexicanos no andamos en el mar, andamos por Puebla, Veracruz, Tamaulipas, ahí es en donde se está dando el mayor robo a la nación. Creemos, Celeste, que la ciudadanía está reaccionando de diferentes maneras a esto y unas de ellas son positivas. Quiero reflexionar que también hay una doctrina del shock promovida por estos personajes, los guachicoleros de cuello blanco, que están pues tratando de conmover a la ciudadanía a través de una estrategia de propaganda de terror para ver un fracaso en este país como si se tratase de Venezuela, cuando ellos estaban replicando un modelo parecido de destrucción de la gran empresa mexicana, la 14ª en el mundo, en América, ¿sí? Y que aportaba más del 40% del PIB nacional. Pues indudablemente Rocío Nale, Andrés Manuel López Obrador, tienen una labor titánica, desarmar las estructuras del huachicol y del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Yo espero que por lo pronto esta flotilla sea confiscada y hay una ley de extinción de dominio
En este momento todos los bienes de los políticos y de los guachicoleros se pueden recuperar como parte del patrimonio de la nación. Entonces esperaría yo por lo pronto un modelo de contención al flujo. Es parar un tren a toda velocidad, ¿no? Exacto. Se iba a descarrilar de alguna forma. Pues sí, pero creo que también estamos conscientes que lo que se estaba por perder era el país, en lo que hemos hablado con Stulin, lo comentamos aquí la vez anterior, la balcanización de México a partir de los recursos naturales. Exacto. Un último dato, si me lo permites, es lo que ha hecho Enrique Peña Nieto, y en este caso él entregó concesiones por decreto para que 300 cuencas fueran utilizadas por empresas privadas en los próximos 50 años. Efectivamente, y bueno, parece esto un recuento de daños que no acaba, ¿no? Simplemente también darnos cuenta la cantidad de recursos naturales que se entregaron por parte de Vicente Fox y Felipe Calderón en las minas. México tuvo un saqueo en 12 años mayor, mucho mayor a lo que se dio en la colonia. Eso hablando de minerales. Sí. Aparte sumando el más reciente sexenio, ¿no? Por pasado, supuesto. El de Enrique Peña Nieto. Entonces, simplemente en los 2 sexenios anteriores se rebasó el saqueo en la colonia de oro. Nada de 3 siglos. De 3 siglos. Imagínense posteriormente y con todo lo que pasa. Entonces, con personajes que lo que hicieron fue todo menos amar a México. No. Pues es lo que está atrás de la resistencia, del manipuleo de muchas cosas y todos los intereses y todas las cadenas de complicidades que puedan surgir de ahí. México bien vale el que caminemos más, el que aprendamos a vivir de otra manera, pero sobre todo en una resistencia pacífica, que es precisamente por el bien de la patria. Hay quien decía no va a alcanzar el recurso, le decían a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahí está otro guardadito que ni siquiera nos imaginábamos que es un guardadote, independientemente de con ahorrar, con la cuestión de las pensiones, de los salarios, de todo esto. Bueno, imagínense el guardadote que está saliendo por acá, precisamente simplemente de abatir la corrupción de una manera tan valiente y tan frontal como lo que se está haciendo, no algo achicoleo. Y además hay que reportar, ya empezamos a ver en redes, amigos, ciudadanos que están reportando domicilios y lugares donde se guarda huachicol. Lo vimos en las redes ahora en días recientes, que en algunos lugares no confían en algún tipo de autoridades, pero avisaron y llegó el ejército y se ve, hay algunos videos en las redes y bueno, pues vamos dándonos cuenta que es importantísima la participación ciudadana y dar seguimiento a todo esto y darnos cuenta porque hay personajes que súbitamente se vuelven nacionalistas y defienden nuestros recursos, como lo que hicieron antes fue justificar todo lo que nos hacían. Ustedes vayan con esos analistas que dicen que son muy, muy fuertes, muy picudos, como decimos aquí en México, muy sesudos. Y nos damos cuenta pues que de plano les falló mucho, ¿no? Porque al menos mucho de lo que nos dijeron no salió, pero para nada. Entonces, pues vamos a virar. Hay personajes a los que hay que soslayar, porque nomás contaminan y los están utilizando para contaminar. El objetivo fundamental está aquí, es nuestra mente, es nuestra percepción. Ellos viven de las percepciones. Eso en la medida en que nosotros nos protejamos, como a base de análisis, de informarnos de manera plural y de checar datos duros, de usar el sentido común, que luego es el común de los sentidos. Bueno, pues es importante hacerlo, queridos amigos, es un magnífico ejercicio que debemos hacer, estamos obligados a hacerlo quienes amamos a México. Claro. Nadie dijo que esto sería fácil, pero estamos viendo resultados tan extraordinarios que eso impulsa al pueblo mexicano también. Vamos a hacer un programa, queridos amigos, con el maestro Daniel Marmolejo. Vamos a invitar a algunos amigos de redes que entienden mucho esta situación de las redes para ver
cómo nosotros podemos accionar, porque obviamente estos personajes guachicoleros quieren llenar de guachicol a las redes, ¿no? Entonces bueno, están salpicando el guachicol, ¿no? Sí. Pues hay que ver qué hacemos nosotros y cómo nos vacunamos contra esto, y que estamos haciendo un músculo ciudadano maravilloso, Sí. como ni siquiera nosotros mismos no lo podíamos imaginar. Así es que esta es la oportunidad de hacer patria y lo estamos haciendo. La prosperidad de México, De ahí depende. de esto depende, y creo que nos la estamos jugando como mexicanos. Exactamente, de aquí depende, queridos amigos, porque la otra era hundirnos en en una mayor corrupción y en una indignidad de pueblo que no defiende lo que le corresponde. Y en este caso lo hacemos de manera pacífica, Sí. y simplemente con información, con sentido común y con un poco de esfuerzo. Claro, claro que sí. Celeste. Gracias, maestro Daniel Marmolejo. Gracias No, por al estar aquí. contrario, por Y la gracias a invitación. ustedes, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso se trata. Chequen, cotejen la información, vean en diferentes medios, de diferentes maneras, y ustedes sean quienes deciden. Les quiero entrañablemente. Un beso tronadísimo, y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Sigan en estas frecuencias. Les quiero, gracias.